Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 360 grados, es miércoles, pero como es 23 de septiembre en República Dominicana es viernes cimarrón. Sí, señor. Aquí ambiente de viernes, muchos están alegres, lo veo contento. Mañana no se Don trabaja. Freddy, Buenas tardes. ¿no trabajará usted? No, Yo tengo la trabajo. mayoría no trabaja, nosotros sí. Tengo trabajo mañana. Nosotros trabajamos. Guardia, policía y periodista. Sí, Y los fajados bomberos. siempre. No los tenemos bomberos, día la de gente fiesta. de la defensa civil y el COE. Y los técnicos también. Y los técnicos. Pero mañana trabajan ustedes. Anda para carajo. Pero nada, Pero como se le hace algo hoy, ¿verdad? la gente se pone alegre porque No, pues se hace algo al hígado hoy, ¿verdad que sí? Hay un pequeño sacrificio hoy, que uno trabaja mañana. la gente se pone alegre porque muchos hacen el puente y se ganan el día de mañana, el viernes y vuelven el lunes. Muchos. Sí. Un poquito de gente como usted. Pero bueno, No, pero que yo tengo que trabajar mañana y el viernes. el Papa está en Estados Unidos, me dice usted. Sí, el Papa tuve la oportunidad en la mañana de ver una buena parte del ceremonial que se hizo en la Casa Blanca. Precioso. Los norteamericanos son muy exquisitos en eso. Un ceremonial por las reglas. Entonces, esos guardias bien uniformados, unos coros bien cantados, unas canciones. Y además esa presentación del Papa con el presidente Obama, los discursos preciosos en el orden de que coinciden, tanto Obama como el Papa Francisco, en varios temas. Primero, el deshielo para el caso cubano, en los asuntos de la ecología. Llamó en el caso cubano a Estados Unidos, a Cuba, dos pueblos hermanos. Sí, el tema de la ecología y el tema de los inmigrantes. En el tema de la ecología refirió a su laudo, en su última encíclica, o la única que ha hecho hasta ahora como Papa, en la cual se refiere al tema de la ecología, y en el caso particular de los Estados Unidos se refirió a una frase de Martin Luther King que señalaba que había una deuda, que esa deuda había llegado el momento de pagarla, en referencia a esos años, esos casi 200 años de discriminación en los Estados Unidos hasta que se produce el movimiento de derechos civiles encabezado por el doctor Luther King, ahora una comparativa sobre la deuda que el mundo tiene con la tierra por la sobreexplotación y los países, y al mismo tiempo, que es lo que el Papa ha enfocado, al mismo tiempo la desigualdad que genera la sobreexplotación de la tierra. Los países ricos explotan de manera intensa las riquezas del planeta y lo pagan todos. Y muchas veces los más pobres son los que terminan pagando más caras las cosas, o más bien esa explotación de la tierra. Y el Papa ha enfocado eso mucho, y ahí, como usted señalaba, coincide Obama también, que ha tratado de hacer esfuerzos por moderar algunas posiciones en los Estados Unidos que se resisten a aceptar la realidad del cambio climático, del calentamiento global, y entender que los países desarrollados son los que tienen que hacer los mayores sacrificios para alcanzar mejores niveles de menores niveles de emisión de gases de efecto invernadero y poder revertir un poco el daño ya causado a la tierra. Así es. Luego del ceremonial en la Casa Blanca. Pero se le olvidó un tema. ¿Ah? La migración. El de la migración. Sí, pero lo voy a ahí mismo. Lo voy a empatar con el discurso que lo completó en una reunión con los obispos norteamericanos. Luego de la Casa Blanca, él salió en el papamóvil hacia la Catedral de San Mateo, donde hubo una reunión con los obispos norteamericanos, y él se refirió al tema de los inmigrantes ahí. Le hizo una exhortación a todos los obispos que instruyan a los sacerdotes para que protejan y cuiden a los inmigrantes, y ahí fue que dijo que él, al igual que Obama, es procedente de familia inmigrante. Ya lo había dicho en la Casa Blanca. Sí, ya lo había dicho. Sí. Ya lo repitió, porque en la Casa Blanca él había dicho eso mismo, que él es hijo de inmigrantes. Hay que recordar que Monseñor Bergoglio es Jorge Mario Bergoglio, que es el nombre del Papa Francisco, es hijo de inmigrantes italianos en Argentina. Italiano. Sí, sus padres son italianos, migraron a Argentina en los años 20, y Jorge Mario Bergoglio nace en una barriada argentina de migrantes italianos, y en sus biografías se han escrito ya más de un libro, se ha producido más de un
trabajo cinematográfico, documental, narra cómo él comenzó a convivir con la pobreza desde los años de su niñez y por eso su comprensión de la pobreza, su compasión con los pobres que se expresa incluso en su propia forma de vida, además de su formación jesuita, que tiene mucho de eso también. Pero en el caso particular de los Estados Unidos, incluso le llamó la atención a los Estados Unidos en la propia Casa Blanca, en el sentido de que debe ser más justos y buscar soluciones a los inmigrantes para no generar los niveles de exclusión que se están dando hoy en esa sociedad, con cerca de 11 millones de personas que no tienen papeles y que, a pesar de que el presidente Obama ha intentado establecer un mecanismo de integración con reformas migratorias mucho menores que la de aquí, porque la de aquí fue mucho más abarcadora que todas esas, pero interesantes, primero por leyes que han sido obstaculizadas en el Congreso y ahora por mediante medidas ejecutivas que entonces han sido detenidas por las Cortes en los Estados Unidos y han conseguido detener ese proceso, y hoy día cerca de 11 millones de personas se encuentran en un limbo jurídico. Hay casos de gente que, muchos de ellos, y es un fenómeno que en Estados Unidos llega mucho, que son los dreamers, que son los hijos de esos inmigrantes, llegados niños a los Estados Unidos que hoy ya tienen 10, 12, 15 años allí, que no conocen otro país, que muchos de ellos han logrado incluso graduarse del sistema público educativo en los Estados Unidos y ya hoy día son bachilleres o cursan en universidades y que no tienen documentos para quedarse. Entonces, ese grupo de gente hoy está, y entiendo que el Papa ha recogido muchas de estas inquietudes por la gran cantidad de católicos hispanos que hay en los Estados Unidos, muchos de ellos obispos también, ya en Estados Unidos hay una buena cantidad de obispos hispanos y reciben estas inquietudes. Bueno, hoy están en una situación de incertidumbre por cuanto, además de todo, además de que se han bloqueado cualquier iniciativa para beneficiarlos, hoy en día el tema de la migración en los Estados Unidos es un tema de debate intenso de cara a las elecciones. Donald Trump encabeza de forma inverosímil las listas, las encuestas entre los aspirantes republicanos, tiene como tema principal en su campaña la amenaza de expulsión no solamente a esos indocumentados, sino a cualquier otra persona que incluso con papeles en los Estados Unidos tenga algún tipo de infracción de cualquier naturaleza, y bueno, plantea realmente medidas migratorias draconianas, y esto ha condicionado en gran medida el debate en los Estados Unidos en materia electoral, y parecería ya, si el debate sigue por este derrotero, parecería muy difícil que alguien asuma con seriedad desde el campo republicano me refiero, porque el campo demócrata está claro, pero una ley de esta naturaleza deben trabajarle el bipartidismo en los Estados Unidos, tienen que ser demócratas y republicanos que la trabajen, y parecería que los republicanos no tienen ahora mismo posibilidades, por lo menos de momento, de modificar su discurso o acercar su discurso a políticas migratorias más comprensivas hacia los hispanos, y por eso los niveles de incertidumbre son enormes. Y de ahí que el Papa Francisco hace un llamado de atención a los Estados Unidos hoy desde la propia Casa Blanca y a los obispos desde la Catedral de San Mateo, pidiéndole que sean compasivos con los migrantes, sobre todo en lo relativo a recordar a los Estados Unidos que son un país de migrantes. Y al propio presidente Obama, que es hijo de migrantes. Coge el caso de su padre, que como sabemos es keniano, nacido en Kenia. El Papa Francisco nunca había estado en los Estados Unidos, y lo recordó hoy. Sí. Habló de la gran nación que es, y por eso recordó una gran nación formada con el trabajo de migrantes de decenas, de cientos de años, y refirió su admiración sobre ese país, aunque nunca había estado, pero le recordó ese elemento histórico en los Estados Unidos y es su condición de una nación conformada y que ha crecido y se ha solidificado su grandeza a partir de su gran capacidad de absorber e integrar a los migrantes de cualquier litoral.
Sí, el discurso de Obama en la Casa Blanca también fue interesante a partir de que no solamente elogió en lo personal al Papa Francisco, sino a la Iglesia Católica, que como religión ha sabido trabajar a la sociedad norteamericana hasta llegar a acoger a 70 millones de personas. Yo no sabía que eran tantos los católicos en Estados Unidos. 70 millones dice que tiene. Dice que la grandeza de la religión ha sido esa, trabajar una sociedad que tenía otra... 70 millones ya. 70 millones. Yo le decía en estos días que es la religión individualmente con más feligresía en los Estados Unidos ya la católica se ha convertido en eso. Sigue siendo un país protestante, pero como los protestantes tienen varias denominaciones, que si bautistas, que si calvinistas, que si... los bautistas tienen como 4 ramas. Exacto. Entonces, pero como individual, la mayor es ya la católica. La católica. Y mucho tiene que ver eso, el incremento de la población hispana. Así es. Mire, aquí en el país están los aprestos de el presidente que sale de viaje también, va a Estados Unidos. Mañana. Mañana. Ahora está reunido el presidente con el Consejo de Ministros. Discutiendo el asunto del presupuesto. Discutiendo el presupuesto. Eso se está produciendo en este momento. Ah, yo pensé que iba a ser en la mañana. No, fue a las 4, está convocado para las 4 de la tarde. No le he dado seguimiento, no he visto la prensa. Llegó fulano, llegó menguano, pero a las 4 de la tarde de hoy, la información que tengo es que estaban convocados los ministros, todo el gabinete del gobierno para discutir el tema del presupuesto. Ya hace semanas han estado trabajando en esto, Dirección de Presupuestos, Hacienda, y otras instituciones que tienen planificación, economía y desarrollo. Bueno, ya Temo Montaje adelantó ayer en una entrevista radial que estaba escuchando que el déficit que se proyecta, que el gobierno pretende presentar en el proyecto del año que viene es de 2.3% del producto. Excelente, ¿eh? Sí, sí, eso ha bajado bárbaramente. Un nivel excelente de déficit. Los déficit no baja o sube, sube por año, ¿eh? La gente, aquí el déficit se manejó tan mal con el tema del caso de Leonel Fernández y la campaña que tuvieron en contra, que parecería que el déficit es un acumulado, que se va acumulando. Estamos en 4, bajamos a 2, no, el déficit es por año. Este año es de 4 puntos y algo. El próximo año estamos hablando de 2 puntos y pico. Sí. El déficit es lo que usted gasta por encima de lo que usted recibe. No, pero la gente lo interpreta como que se va acumulando. Por eso es la aclaración. Sí. Eso comienza el 1 de enero y se acaba el 31 de diciembre. En ese periodo. Ya, en ese periodo. Sí. ¿Cuánto usted gastó por encima de lo que usted recibió? Sí. Que significa endeudamiento. Eso es todo. Entonces, si el déficit se mantiene por debajo de los niveles de crecimiento de la economía, entonces usted está en capacidad de ir reduciendo sus niveles de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Si la economía dominicana este año está creciendo 7%, son las últimas proyecciones que decía el gobernador del Banco Central en estos días, y el déficit, según Temo Montaje, esta semana dijo que se proyecta que terminará entre 4.2 y 4, entonces este año va a reducirse la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. Lo que no me convenció del planteamiento de Temo es que él dice que la clase media ya superó a los pobres. Pero es verdad. No. Bueno, pues está bien, pero es verdad. Yo le digo, mire, teóricamente eso puede ser. Eso es lo que yo siempre le digo a usted, incluso cuando no estoy de acuerdo con las estadísticas. Estadísticas se combaten con estadísticas. ¿Usted tiene otra? No. Vamos a pelear con estadísticas. Sí, porque usted no puede decir, no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque a mí no me da. Bueno, ¿aquí qué es eso? ¿Y qué tipo de discusión es esta tan banal? No, dígame cuáles son las estadísticas. Y Temo no está hablando por un estudio que hizo el ministerio de él. No. Está hablando por un estudio hablado por el Banco Mundial. Banco Mundial y el PNUD. Que tiene sus mediciones. Ahora, que ello implique que no haya una serie de distorsiones en la economía dominicana que condicionen el poder adquisitivo de la clase media, es otra cosa. Pero un ingreso medio, aunque esté en la raya de abajo, un ingreso medio, tal vez esa clase media, ese 35% de clase media, tal vez el 20 o el 30% como mucho, tiene ingresos de la media real hacia arriba. El resto está entre media baja y más cerca de la baja. Pero comienzan a superar ese tipo de cosas. Que yo escuchaba a Temo que decía, bueno, ¿cuánta gente de la clase media tiene aire acondicionado en su casa? Tanto. ¿Cuántos tienen carro? Sí. ¿Cuántos tienen teléfono? ¿Cuántos tienen teléfono? Sí. Oye, me está hablando del 40%, creo que tenían carro. Y el 80% teléfono. Entonces, estamos hablando de datos, son datos, ingresos medios.
Ahora, eso y acceso a servicios. ¿Quiere eso decir que esa clase media dominicana se compara con la clase media de Dinamarca? Imposible. ¿Me entiendes? La clase media de un país en vía de desarrollo. Pero ya la República Dominicana, y esto la gente, parece que aquí hay un serio problema de entender estos conceptos. La clase media ya es un país, República Dominicana ya es un país de renta media. De hecho, República Dominicana hace años que ha venido saliendo de programas asistenciales que tienen Naciones Unidas y otros organismos multilaterales para países de renta baja, porque ya no somos un país de renta baja. No calificamos para algunos programas de ayuda. No calificamos para programas de ayuda, porque ya este es un país de renta media. Entonces, ¿qué pasó? Pero no lo somos ahora. En el 2003, cuando estalla la crisis económica, bancaria, República Dominicana tenía más clase media que clase baja. Nos ha tomado 12 años recomponer, porque en ese momento, recuérdese que se habló de estadísticas. La crisis bancaria arrojó a la pobreza a 800,000 dominicanos de la noche a la mañana, en cuestión de meses. Pero no fue que los mudó de Agustinita a Capotillo, fue que sus ingresos, como condición media, bajaron. O sea, su poder adquisitivo se redujo, tal vez con los mismos o con más ingresos. Y hemos tenido que recorrer todo este tiempo para partir de crecimiento económico, un serio problema que tenemos con los salarios. Este es un país que paga mal. El salario promedio en la República Dominicana es de vergüenza, y eso es un tema que ha tocado el propio presidente, porque aquí hay un serio problema de la propia clase empresarial que no entiende que para que puedan tener ellos también mayor riqueza, tienen que distribuir mejor los ingresos que reciben sus empresas, pero no lo se hace, porque no hay conciencia de eso. Entonces hay muchos problemas estructurales. Ahora, esos problemas estructurales no pueden hacer que se cuestionen cifras con el simple hecho de como si fuera un muchacho mal criado. Como uno lo ve de lejos. No, porque eso no da. No, espérate. Ahora, hay problemas estructurales, pero hay cifras que indican que la República Dominicana también avanza. Pero volviendo al tema del presupuesto que usted... Perdóneme, pero Temo dice, usted lo ve a simple vista, usted sale por la calle de Santo Domingo o por cualquier pueblo del interior y por el número de vehículos que usted ve, por la forma en que viste la gente, usted nota que hemos avanzado y que estamos superando esa etapa de la pobreza que se veía hace 30, 40 años. ¿Y se puede dudar eso? No, con eso estoy de acuerdo. Ahora, hay pobres más que el carajo. Sí. Hay más pobres, pero muchísimo más pobres de lo que debería haber. Porque lo que está planteado aquí es que hay una mayor cantidad de clase media que de pobres, pero la estadística que Temo ha presentado por el Banco Mundial es de que un 34, si no recuerdo, estoy hablando de memoria, un 34, un 36% ahí se ubica en clase media, pero un 33, 34 es pobre, por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de que al menos una tercera parte de la población vive por debajo de la línea de pobreza. A grosso modo, llevándonos los datos de lo que somos 10 millones, hablando de 3.5, 4 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza. Eso es mucho. Eso es demasiado. Eso es muchísimo. Ahora, hay que trabajar, hay que seguir trabajando. Pero hoy, lo que la República Dominicana es hoy, en comparación con lo que éramos hace 20 o 30 años, habría que ser muy ciego y muy fanatizado para no ver los cambios. Sí, en eso sí. Y yo invito a cualquiera a que agarre el libro, ojee el libro que editó el Banco Mundial. Sí. Santo Domingo hoy y ayer. ¿Cómo se llama? Lo preparó Moya Pons, del cambio. El gran cambio, algo así, no recuerdo. Vean solamente materialmente, en otras cosas hemos involucionado muchísimo, socialmente tenemos problemas serios de primer nivel que no hemos atendido, se han deteriorado los niveles de seguridad, los niveles de salud, porque el acceso ya se ha masificado y bueno, hoy somos 10 millones de gente buscando atención y no se ha ido al ritmo del crecimiento del país, los servicios, muchísimas cosas. Mire, podemos hacer 4 programas consecutivos uno detrás de otro para decir las carencias que tenemos como nación y parte de la deuda que hemos ido acumulando. Recuerdo perfectamente bien porque me prendió esa frase, porque creo que es el eje de lo que República Dominicana tiene que abordar en su agenda de desarrollo. Lo dijo Leonel Fernández, si no me equivoco, fue en el 2004, cuando toma posesión. Que la República Dominicana está obligada
a trabajar junto la agenda de la posmodernidad con la agenda de la era industrial, porque tenemos un pendiente que tenemos que seguir recogiendo, seguir recorriendo para alcanzarlo, pero no podemos detenernos a recoger todo lo que tenemos detrás para no continuar avanzando, porque siempre vamos a tener pendientes. Por eso tenemos dos países. Un país que va recorriendo una agenda del modernismo con tecnología, con metro, con grandes avenidas, con elevados, con túneles, con todo ese tipo de cosas a nivel de infraestructura. Y otro que tiene un problema al mismo tiempo, ese mismo país tiene problemas de drenado sanitario, tiene problemas de servicios básicos, tiene problemas de hacinamiento, tiene problemas de mil condiciones que otros países superaron hace 100 años. Pero si nos ponemos a recoger todo esto para luego abordar el resto de la agenda, entonces vamos a estar siempre 50 o 60 años atrás. Hay que trabajar el doble con dos agendas y ese es el problema. Por eso la gente, con razón, dice, ¿cómo van a ver que avanzamos y todavía tenemos un problema de hace 70 años en tal tipo? Bueno, sí lo tenemos, pero eso no quiere decir que no avanzamos. Hay que seguir trabajando en ambas agendas. La agenda de hace 70, 80 años de retraso que tenemos y la agenda que nos impone la realidad de hoy para la generación que viene y para el país, y comenzar a trabajar en el país que queremos ser dentro de 20 o 30 años. Así es. Entonces, por eso son realidades que pueden contribuir a que la gente dude de cifras. Ahora quiero, porque usted hábilmente me ha desviado del tema del presupuesto y no quiero dejar de decir lo que quiero decir. El presupuesto está discutiendo hoy. Hablaba del déficit, es una pequeña explicación del déficit. El déficit, repito, no es un tema que se va acumulando, es un tema que se hace por años, que es a fin de cuentas lo que usted gasta más de lo que ingresa. Yo espero que el gobierno realmente pueda mantener lo que Temo proyectaba que será, lo veremos en esta semana, hago otro paréntesis, este es más breve por favor, de que el presupuesto tiene que discutirse ahora, el presidente sale mañana del país, ya la próxima semana solamente tendría 2 días para presentarlo al Congreso. Constitucionalmente el 1 de octubre tiene que estar depositado en el Congreso el presupuesto. Por tanto, en los próximos días debemos saber cuál es el contenido del presupuesto, cuáles son las partidas. Mañana, me imagino. Y comenzará el griterío. Y tendremos tiempo para discutir presupuesto, analizar que si le dieron educación, le quitan a fulano, que si le quitaron a fulano, que ese turismo no le dieron lo que había que darle, bueno. Pero, y comienza la OA, la Junta. Todo el mundo es griterío. Pero me quiero enfocar ahora en el tema del déficit. Estamos en un año electoral, estamos trabajando el presupuesto de un año electoral con reelección. Históricamente esos han sido periodos presupuestarios marcados por un incremento en el déficit, porque el gasto público suele incrementarse. Entonces, los cuartos de la campaña hay que buscarlos. No es de la campaña necesariamente, no es de la campaña, a un presidente no le falta cuarto de la campaña para buscarlo. Es que los gobiernos hacen esfuerzos extraordinarios para concluir obras, esas son unas duraciones para que el presidente vaya y corte la cinta, y la comunidad que tiene 10 años esperando esa carretera la vea terminada. Hacen esfuerzos importantes para que los programas sociales tengan mayor presencia antes que el presidente llegue. Ahora Navidad hay que repartir medio país porque el presidente está en reelección. Ese tipo de cosas. No es que el gobierno va a la cartera del país, abre los bolsillos y le saca 12,000 millones de pesos y lo mete en la campaña. Eso no es así. Es que hay una intensificación de las políticas sociales y del gasto público a partir de interés electoral. Eso es así aquí y en cualquier parte, por lo menos en estos países en vía de desarrollo y con todavía serias debilidades institucionales. Entonces, plantear en un año electoral una reducción del déficit de cerca de 2 puntos sobre el producto, o sea, de 2% del producto. Estamos hablando de que el gobierno pretende gastar 50,000 millones de pesos menos el año que viene que este año. Eso sería un hito. Yo personalmente no sé cómo lo van a hacer. Yo no creo que sea posible. Yo no sé cómo lo van a hacer. O sea, eso es lo que está planteado según las palabras de Temo. Yo quiero ver el presupuesto.
Estamos hablando de que este año 4.2, 4.4, 4, por ahí es que vamos a acabar. Regularmente al final de año acelera un chin y fácilmente acabamos en 4.4, 4.5 del producto, el déficit, que es bueno, como explicamos en su momento, con un crecimiento de 7, estamos reduciendo la deuda. Pero bajarlo de 4.4, 4.2 a 2.2 el año que viene. Parecería imposible. En año electoral, a mí me luce una quimera. Ojalá y lo hagan. O por lo menos esas serían las aspiraciones de Temo. No, yo creo que del país. Porque es que sería trascendental para el país en todos los órdenes, no solamente desde el punto de vista político. Yo no soy de la gente que tiene miedo al déficit. Yo nunca he tenido ese discurso. Yo creo que países como estos tienen que hacer déficit. De hecho, cualquiera que se haya leído un paquito de Paul Krugman sabe lo que Krugman ha planteado para enfrentar la crisis, que fue lo que Leonel hizo con el déficit. Pero aquí la gente habla disparate sin saber qué está hablando. Entonces, y Krugman es premio Nobel de Economía, No estamos hablando de un matarife de Paul Krugman, premio Nobel de Economía, viene para acá en estos días, que ha planteado insistentemente que para enfrentar la crisis económica global lo que ha habido es que expandir el gasto público con déficit. Y Estados Unidos lo ha hecho y ha emitido bonos de la Reserva Federal hasta donde digan basta, para endeudarse, para endeudarse, que eso es crear déficit. El caso es que República, yo no soy la gente que tiene el discurso del miedo al déficit. Para mí el enfoque es más político que económico. Sería una muestra más bien sería un paso institucional, trascendental, que un presidente, desde el poder, buscando la reelección, no haga lo que yo decía que hace ahorita, que utilice el Estado para acelerar las obras, para ampliar el gasto público, para todo ese tipo de cosas que se hacen y que debilitan la democracia. Ojalá y lo puedan hacer más por eso que por la parte económica, porque sería un salto importantísimo en el fortalecimiento institucional y en la madurez política en la República Dominicana. Pero todo eso lo vamos a ver y a comprobar cuando el gobierno en los próximos días, tal vez hoy mismo, comience a revelar algunas cifras, aunque fueran macro, de las partidas y del déficit, las cifras macros del presupuesto. Vamos a una pausa y retornamos luego de los comerciales con otros temas de interés. Señores, hay una noticia importante del día en el orden internacional y es que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció a media mañana que partía hacia Estados Unidos para participar en la 70 Asamblea de Naciones Unidas, pero que iba a hacer una escala en La Habana, Cuba, hoy, donde tenía una importante reunión con la comisión que negocia la paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas para llegar al término de uno de los puntos de discusión y que sería un anuncio importante que se daría al término de ese encuentro de él como presidente y del señor Timochenko, que es el que encabeza la comisión negociadora de la FARC, en presencia del presidente cubano Raúl Castro. Es importante porque ya se tiene casi 2 años en ese proceso de negociación de la paz de Colombia, de una guerra que lleva 60 años y no se termina. Ha ido un proceso lento y entre esas negociaciones el Papa Francisco también ha jugado un papel importante. Estuvo en Cuba y uno de sus primeros temas en tocar fue el tema de la paz, exhortando a Colombia y a la guerrilla a que agilicen el conversatorio para que lleguen a un acuerdo, que el mundo espera eso. Y ya rápidamente, hoy, el presidente Santos debe estar ya en La Habana para dar esa información de los puntos en que se ha llegado para obtener una paz definitiva
en Colombia. Esa información es importante, como es importante la que da cuenta de que hace 2 días se reunieron el presidente Santos de Colombia y el presidente Maduro de Venezuela. Se reunieron en Quito, Ecuador, a intención del presidente Correa y el presidente Tabaré Vázquez de Uruguay. Y consensuaron 7 puntos. El retorno de los embajadores a sus respectivas embajadas, también aligerar un poco la rigidez de los cierres de por lo menos 10 pasos fronterizos. Pero hoy se cayó todo eso. Justamente cuando llegaba la canciller colombiana con otros 5 ministros colombianos a Caracas, el presidente Maduro acaba de anunciar que no son los 10 pasos de la frontera que están vedados, sino los 2.200 kilómetros de frontera quedaron sellados hoy definitivamente. Ahí está. Yo, bueno, no sé, no entiendo a Santos, no lo entiendo. Yo creo que la actitud de él ha sido muy débil ante una agresión injusta y desproporcionada del señor Maduro, que lo que ha buscado es buscar un chivo expiatorio para lo que es un desastre en materia económica que ha significado la gestión de Maduro en Venezuela. Maduro ha sido tan malo y tan bruto que el país más rico de la región lo ha convertido en el país más pobre después de Haití. Bueno, no vamos a decir más pobre, pero la economía más paupérrima después de Haití, más descalabrada. Es una barbaridad. Es una inflación de 200%. Una barbaridad, es un desorden lo que hay en Venezuela. Usted es tan rico que aguanta la burrada de este individuo que maldirige ese pobre y rico país. Que hablando de Haití, a la gente le recomiendo que vaya al periódico El País. Sí. En el periódico El País de hoy, en su versión digital, está un trabajo que hiciera una señora haitiana, criada y formada en los Estados Unidos, activista de derechos humanos, que se llama Francés François. Francés François. Francés François. No sé si será su nombre de verdad, si será el nombre que por cualquier razón, como le pasa a cientos de miles, a millones de haitianos, nunca tuvo en su país un registro, un nombre, y fue el nombre que le habrán dado cuando viene aquí. Lo que pasó, le pasa a muchísima gente, por eso esto lleno de país de Jean-Pierre, de todos esos nombres, porque no tienen nombre, no tienen registro, le ponen de cualquier forma. Tal vez es el caso de ella, no lo sé. Francés François. Pero hay un artículo que se llama La otra crisis de refugiados. Sí. Esa señora vierte una sarta de mentiras en contra de la República Dominicana que yo, primero, por sanidad mental pretendo no citar. Ya mucho me costó terminar ese panfleto mal escrito, cargado de infamias en contra del país. Pero le recomiendo a la gente que lo busque y haga el esfuerzo de leerlo aún fuera con un pañuelo en la nariz. Pero que lo haga, porque es bueno que todos los dominicanos entendamos los niveles de perversidad con que se conducen los agentes que desde el extranjero y desde el interior del país pretenden generar una percepción equivocada de la realidad social y migratoria en la República Dominicana. Social desde el punto de vista de que pretender calificarnos de un país con políticas xenófobas y de apartheid es mostrar un absoluto desconocimiento de cómo se vive el día a día en la República Dominicana y cómo conviven en absoluta paz y convivencia, sin ninguna limitación, las comunidades haitianas dispersas en todo el territorio nacional, tanto en las zonas rurales como urbanas. No importa que sean legales o ilegales, que tengan o no documentación. Esa es la realidad de República Dominicana. Y otra, el tema migratorio, cómo la República Dominicana acaba de concluir uno de los planes migratorios más amplios, abarcadores, humanos, que se haya hecho jamás, no solamente en la región, sino posiblemente en el mundo.
a costa de un enorme sacrificio económico y tratando de superar todas las trabas y cuando materiales e inducidas incluso algunas de ellas por el propio gobierno haitiano. Y cuando se están adoptando posiciones radicales en asuntos migratorios. Justamente hoy se reunieron los presidentes de los 28 países miembros de la Unión Europea para discutir lo que es la distribución de los inmigrantes ilegales, 120,000. 4 países dijeron, nosotros no aceptamos acoger uno solo. 4 países, pero mañana estamos en feriado y por lo tanto nosotros no vamos a estar aquí. Voy a tratar de ver si le consigo un documentalito para que entiendan la crisis de refugiados en Siria. Sí. Voy a tratar de conseguirlo y vean con el drama que esta señora comparó lo que pasa supuestamente en República Dominicana con supuestos refugiados. Sí. Ella califica de refugiados a los haitianos que voluntariamente se han ido y que supuestamente viven en campos de refugiados en Azapitre, campos de refugiados que nadie ha visto. Incluso la embajadora de los Estados Unidos en Haití cruzó la frontera y dijo, ¿cuál es la crisis humanitaria? Pero el embajador también. Aquí no existe crisis humanitaria. Sí. Sin embargo, continúan repitiendo mentiras, continúan en la misma actitud de difamar al país. Y es bueno que la gente busque su trabajo para que vea la magnitud de la campaña en contra nuestra. Llegamos hasta aquí, señores, nos vemos, no mañana, será el viernes. Tengan feliz resto de la tarde y pasen mañana un feliz feriado de la Virgen de la Mercedes, que a mí no me cae muy bien esa Virgen, pero, porque ella devolvió la flecha de los indios, pero que al menos, sea lo que sea, uno lo coge para descansar un poquito. Hasta el viernes.